que cometemos cuando tratamos de acercarnos a Jesús es colocar un obstáculo entre Jesús y la persona que trata de acercarse a Él. A veces este obstáculo lo colocamos nosotros mismos y decimos: solamente cuando me sienta arrepentido yo iré a Jesús. Solamente cuando me sienta arrepentido iré a la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios enseña algo muy diferente respecto a este tema. Quiero invitarte a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente. Son palabras del apóstol Pedro hablando a una audiencia muy interesada en conocer el mensaje de mesianismo de Jesús. Y dice allí, Hechos capítulo 5, verso 31, palabras del apóstol Pedro: a este Dios ha exaltado con su diestra. Se refiere a nuestro Señor Jesús, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Prestemos mucha atención a este versículo. Dice que Dios ha exaltado con su diestra a Jesús por príncipe y salvador, para dar a Israel dos cosas. La primera de estas, dice acá el texto, es arrepentimiento. Y la segunda, perdón de pecados. Es casi indiscutible en la teología cristiana que el perdón es un don de Dios. Sin embargo, a veces algunas personas no entienden que también el arrepentimiento es un don de Dios. Y este texto es aquel que demuestra o enseña que tanto el perdón como el arrepentimiento son dones de Dios. Vamos a aclarar este concepto un poco mejor con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7. Allí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo está describiendo dos tipos de tristezas. La primera es para salvación. Parece ser la misma tristeza de la que está hablando el apóstol Pedro en Hechos 5:31. Prestemos atención. Pero luego dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Estas dos tristezas están en oposición, porque una produce vida, la otra produce muerte. La primera es para salvación, la segunda lleva a la destrucción. Para clarificar los términos, el arrepentimiento del que habló Pedro en Hechos 5:31 y Pablo en 2 de Corintios 7:10 es un arrepentimiento que es una dádiva, es un don de Dios y no nace de nosotros mismos. Es un dolor por el pecado. Es muy diferente al remordimiento. La tristeza que produce muerte podemos decir que es más bien algo sinónimo o similar al remordimiento, y podemos hallar los casos bíblicos más populares para tratar de explicar estos dos tipos de conceptos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Pedro cometió un error o pecado negando a su maestro. Lucas dice que cuando lo negó, Jesús le vio y él lloró amargamente. Parece ser esta una tristeza como la que menciona Pablo en 2 de Corintios. Pero fíjate que no produce muerte, porque más adelante Pedro fue constituido como apóstol de parte de Jesús para predicar su evangelio, y Jesús mismo le dijo que otro le ceñiría y él extendería sus brazos y de esa forma iba a morir en el nombre del evangelio. Sin embargo, también tenemos el ejemplo de Judas. Dice la palabra de Dios que después de haber cometido un error, podríamos equipararlo de la misma magnitud que el de Pedro. Los dos fueron errores.
él también sintió una tristeza, pero no era la tristeza para arrepentimiento que produce salvación, era la tristeza según el mundo, o mejor dicho, remordimiento que produce muerte, y así lo atestigua la palabra de Dios. El final de Judas fue una muerte sin ningún tipo de esperanza. Así que, querido amigo, no coloques un obstáculo entre tú y Jesús. No le digas a Jesús o a las personas que te invitan a la iglesia que cuando te sientas arrepentido entonces irás a la iglesia. Más bien, ve a Jesús inmediatamente y dile: oh Señor, dame arrepentimiento.